Amén. Les voy a invitar a las Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 24. Hemos venido hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Y una de las cosas que debemos siempre distinguir es lo que hace el Señor Jesús con los creyentes a los cuales llama discípulos. Y discípulos es alguien que está para ser enseñado. Discípulos es alguien que va a aprender doctrina, va a aprender lo que sería la conducta de un creyente, todo lo que tenga que ver con el carácter del Señor Jesucristo, porque a Él es a quien tenemos que imitar, Él es el modelo. Y todo eso es el discipulado. El discipulado va formando el carácter, como lo dijera el apóstol Pablo a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Doctrina. Pero cuando entramos a la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es diferente a la obra del Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo principalmente tiene que ver con mostrar aquellas cosas que son espirituales y que se pueden también llamar celestiales, que no se pueden percibir de una manera natural. Cuando el Señor Jesús decía: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las celestiales son más difíciles de entender, es lo que también, en términos usados por el apóstol Pablo, es lo que sería alimento sólido. La leche espiritual, doctrina. Alimento sólido, la obra del Espíritu Santo, algo que es más difícil de percibir. Y aquí dice en el Salmo 24, porque es necesario relacionar la obra del Espíritu Santo. Recuerden que Juan el Bautista decía que él bautizaba en agua, pero venía uno más poderoso que él, que es el Señor Jesús. Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Por tanto, el que introduce al creyente en la obra del Espíritu Santo es el Señor Jesús. Esto es para creyentes. Y dice aquí, en el versículo 3 del Salmo 24: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Bien, entrar al lugar santo, entrar en el templo del Señor, no mirarlo por fuera, sino estar dentro del templo, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. El templo está lleno del Espíritu. En el templo no hay lugar para la carne. El templo está lleno de la gloria del Señor. Y por lo tanto, no puede entrar allí nada que es Jesús. Y por eso dice: ¿quién entrará? ¿Quién estará en tu presencia? ¿Quién podrá acercarse a Dios? El hombre con pecado no puede acercarse a Dios. Si hay algo que separa al hombre de Dios, es el pecado. Por eso vino el Señor Jesucristo a hacer el camino, para lo cual se requiere seguirle, ser discípulo de Él,
Y lo que hemos visto entonces en ese discipulado, que el Señor nos conduce a la cruz, a morir a todo lo que son nuestros deseos, nuestras pasiones, resumidamente diremos a nuestra propia vida, llamado también por el apóstol Pablo el viejo hombre, ese que es pecaminoso, para resucitar con Cristo a una nueva vida, que es una vida espiritual, una vida celestial. Esa vida celestial ha sido lavada por el Señor. Ese es el limpio de manos y puro de corazón. Por eso tiene que ver con haber seguido al Señor, haber experimentado su perdón, el lavamiento de corazón. Entonces ahora se abre el velo, se puede entrar al lugar santo. ¿Y qué es lo que hay en el lugar santo? Lo que les decía, el lugar santo está lleno del Espíritu Santo. El templo es habitación de Dios, allí habita Dios. Por lo tanto, no hay lugar para el hombre, no hay lugar para la mente del hombre, para los pensamientos del hombre. Ahí no hay nada que tenga que ver con lo humano, con lo terrenal. El templo está lleno de lo celestial, está lleno de Dios. Pero el templo es un lugar oculto para el hombre. Como decir, ¿quién entrará? Nadie puede entrar, solamente el que ha sido lavado, el que ha sido perdonado y lavado. Y la visión del hombre cuando está afuera es muy distinta a cuando puede mirar adentro. Cambia totalmente. Porque el Señor le muestra lo que el hombre natural no puede ver. Eso que Dios muestra se llama profecía. Profecía, la palabra que saca a luz lo que está oculto, lo que no se puede ver. Entonces, la obra del Espíritu Santo es traer al conocimiento del pueblo aquello de Dios que está oculto, aquello que no se conoce, aquello que el Señor quiere revelar, pero se requiere seguir, se requiere caminar con Cristo, y entonces el Señor comenzará a mostrar cosas, como lo hemos dicho a sus discípulos, les dijo: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. Lo misterio, lo oculto, lo que no se conoce, a vosotros os es dado saber. Si uno es discípulo, entonces, sin duda, el Señor le irá guiando, instruyendo, limpiando, a fin de abrirle los tesoros de los cielos. Entonces, fíjense, vamos a ir a otro salmo, el 73, para comparar esto, la realidad del santuario. ¿Quién entrará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? Observen ahora el versículo 1. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los... Es bueno el Señor para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. No, lo que empieza a pasar es la visión de alguien que ve de afuera,
ve el estado del mundo, ve cómo hay gente que prospera, que le va bien, parece que no tienen nunca problemas ni de salud, ni de nada, todos los negocios que hacen resultan buenos, y el creyente se esfuerza y trata de ser limpio, trata de no pecar, y sin embargo, diríamos al 3 y al 4. Entonces de pronto empieza el corazón a sentirse con envidia. ¿Y por qué? Esa es la visión desde afuera. Dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Está hablando de limpio de manos y puro de corazón. Sin embargo, está mirando desde afuera. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Porque el Señor al que ama disciplina. Amén. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cambió la visión. Entrando en el santuario. Cuando el Señor puede mostrarle a uno más allá de esta vida. Cuando el Señor puede mostrarle, por ejemplo, el rico y Lázaro. Cuando le amplía la visión y le muestra que hay juicio, que hay resurrección de muertos y que hay esperanza. Como dijo el Señor, bienaventurados los que tienen hambre, que tienen sed de justicia, bienaventurados los pobres, bienaventurados. Y uno ve el mundo y se llena el corazón de reclamo, de injusticia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Hasta que entrando en el santuario cambió la visión. Es otro el entendimiento. Dios es justo. Es bueno Dios para con Israel, nos decía el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sí, el Señor es justo. Pero entrando en el santuario, usted veía que ¿quién entrará? El limpio de manos y puro de corazón. Así que está esta primera etapa de la obra del Señor, la obra de Dios, que es Jesucristo, seguirlo, imitarlo, creerle, obedecerle, que Él sea nuestro Señor, que nos gobierne, y entonces no solamente que nos perdone de pecados, sino que nos limpie para no seguir pecando, para vencer el pecado. Y entonces viene ahora la obra del Espíritu Santo. Como hemos dicho anteriormente, la obra del Espíritu Santo no es racional. Y el problema es cuando nosotros confundimos las cosas del Espíritu Santo o las mezclamos con nuestra parte humana y queremos hacer las cosas del Espíritu con nuestra razón, con nuestra práctica, y el Espíritu nos supera. Y si quiere entrar en el Espíritu, no lo podrá hacer con su mente, no lo puede hacer con su entendimiento, no lo puede hacer con razonamiento humano, porque el Espíritu es Dios. Amén. Así que o yo creo en Él o simplemente no entro. De eso hemos hablado entonces, del por qué cuando viene ese bautismo del Espíritu Santo, por qué ese ser introducido en la vida del Espíritu, de pronto se manifiesta ese don de lenguas, en el cual la mente queda sin fruto, no entiende nada. Algo está pasando, sin embargo, en uno mismo, y uno no entiende. Porque la mente viene a ser un impedimento para el desarrollo espiritual. Es la mente la que tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Y no tratar de meter a la palabra de Dios en mi razonamiento limitado, pequeño, y tratar de meter ahí toda la sabiduría de Dios en lo que es la humanidad, porque es imposible. Dios es más grande. Entonces nos quiere guiar, nos quiere conducir, para el cual el camino solamente creer y dejarse enseñar y guiar por el Señor. Entonces vamos a hablar primeramente de profecía.
¿Qué es profecía? Aquí en el libro de Proverbios, digo aquí porque estamos ahí al lado, en el capítulo 29, vamos a tratar y ojalá puedan percibir lo que es escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras no es lo mismo que leer la Biblia. Escudriñar las Escrituras es buscar, escarbar en las Escrituras para extraer de ellas la verdad del Señor. Y vamos a encontrar con que nunca un tema está desarrollado en un mismo pasaje, sino que el Señor ha escrito, ha inspirado a diversos hombres que fueron justamente inspirados por el Espíritu Santo en distintas etapas de la historia, distintos tiempos, para hablar del mismo tema, cualquiera sea el tema. Y en este caso, al hablar de profecía, va a ver cómo en distintos pasajes, distintos hermanos, distintos varones de fe, escribieron, el Señor los usó para hablarnos acerca de profecía. Lo que vamos a leer aquí en el capítulo 29 es el versículo 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Siempre los proverbios están haciendo un paralelo así, lo positivo y lo negativo. Y entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es como que el pueblo se dispersa, va en distintas direcciones. ¿Qué hace la profecía? Le alumbra el camino. La profecía lo guía, lo dirige hacia donde tiene que ir. Pero sin profecía, entonces, ¿recuerdan la visión del Señor? Vamos a usar esa palabra más adelante, ver un poco de ello. Cuando el Señor dice que vio a las multitudes en Israel, las vio desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Eso es sin profecía. Cada uno para cada uno según le pareció en su corazón, como está escrito en el libro de Jueces, por ejemplo, donde dice que en aquel tiempo no había rey en Israel, cada quien o cada cual hacía lo que bien le parecía. No hay dirección. No hay algo que unifique y que lleve al pueblo en una sola dirección. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le dice a los colosenses que hay una gran lucha, que él sufre una gran lucha por vosotros, dice, por los que están en la Odisea, por los que nunca han visto mi rostro. Y esa lucha justamente para que no sean apartados del camino del Señor, que nadie los engañe, dice, con palabras persuasivas. Porque el camino del Señor apunta a conocer el misterio de Dios. Es decir, la dirección. Nunca uno debe sentirse satisfecho en este caminar en el Señor hasta que no le sea revelado el misterio de Dios el Padre y de Cristo. He ahí donde dice están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esa es la meta. Hacia allá tiene que ir nuestra vida, nuestro corazón. Eso es crecimiento. Pero hay una lucha porque el maligno lo que busca es sacarlo del camino, distraerlo, no sacarlo de la iglesia, sacarlo del camino. Y como eso es espiritual, muchas vidas no lo notan y creen que porque van a la iglesia están caminando. Pero el camino es Jesucristo, no es la iglesia. Entonces, el Señor nos permita diferenciar eso. Y aquí dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Pierde el sentido hacia dónde va. Y la palabra profética es la que anuncia aquellas cosas que no se ven. Entonces fíjese, por favor, otro pasaje que está en el libro de los Salmos, volviendo a los Salmos. El Salmo 119, una palabra bien conocida. Vamos a ir al versículo 105. Este salmo es bastante extenso.
Fíjese, para considerar los dos versículos, Salmo 119, versículo 105. Habíamos leído, sin profecía el pueblo se desenfrena. Bienaventurados los que guardan los mandamientos del Señor, la ley del Señor. Y acá dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace la palabra del Señor? Me alumbra por donde debo andar. Porque se entiende que sin la palabra lo que hay es tinieblas, oscuridad. La palabra de Dios es luz. Si no hay profecía, si no hay palabra de Dios, entonces ¿qué es lo que hay? Tinieblas. Entonces, para saber hacia dónde voy, necesito que el Señor me alumbre, que el Señor muestre su palabra verdadera, cuál es su propósito, y verá que entonces lo que va adelante, lo que nos va mostrando el camino, es su palabra. Se requiere entonces esa palabra. ¿Y por qué decimos palabra profética? Hemos leído Salmos, hemos leído Proverbios. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a su segunda carta. Aquí en el capítulo 1. Cuando entramos a este campo de la profecía, entramos a un campo peligroso. Es un campo donde si no ha habido un correcto discipulado, es muy fácil el engaño. Porque en la profecía hay que entender de que así como está el Espíritu de Dios, también hay espíritus engañadores. Por ejemplo, por medio del profeta Jeremías, el Señor reprende a los profetas de Israel diciéndoles, hablan visión de su propio corazón. Entonces, cuidado, ¿cómo discierno? ¿Cómo me doy cuenta que tal profecía no es del Señor? Tengo que conocer su palabra. Tengo que estar bien edificado, bien fundamentado para distinguir lo que es de lo que no es. Porque el Señor advirtió que vendrían falsos profetas. Entonces, la profecía no es doctrina, la profecía es hablar de cosas que son un misterio, que son ocultas. Y como la gente no las discierne, entonces se tiende a creer. Y ese es el peligro. Es un campo peligroso. Escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿De dónde viene la inspiración? Espíritus engañadores. Entonces, es necesario tener una buena edificación en lo que es la palabra del Señor, para no ser arrastrados por el error. Aquí entonces decía segunda de Pedro, en el capítulo 1. El versículo 16, vea que está hablando de un tema que es profético. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, cuando se trata de hablar de la venida del Señor Jesucristo, estamos hablando de un tema profético, de algo que es futuro, algo que no se puede palpar, no es como la doctrina, por decir, no tiene que ver con la conducta de los creyentes, ni cómo se comportaba el Señor Jesucristo, como digo, él es otro ejemplo. Tiene que ver con su venida, algo que no ha ocurrido todavía. Y entonces es mostrar algo que ha de venir, algo futuro. Y entonces el apóstol dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Eso es visión. Habiendo visto, ellos tuvieron visión de su venida. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía,
Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Está hablando de algo que es testigo. ¿Amén? Hablando de la venida del Señor, Él lo vio venir en gloria. Esa manifestación del Señor tenía que ver con cómo Él va a venir. Que no esperemos, en su venida, no esperemos un hombre de carne y hueso, como fue su primera manifestación, sino que Él vendrá en la gloria de Dios, en la gloria del Padre. Por tanto, lo que ellos vieron allí, esa visión que tuvieron, es de la venida del Señor, que es lo que el Señor les había dicho. Dijo, antes de que eso ocurriese, dijo, hay algunos de los que están aquí porque no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Dice que pasaron 8 días y los llevó al monte a estos 3 discípulos y allí se pusieron delante de ellos y les mostró su venida. Pero entonces ahora era uno de los que estaba allí y dice que esto, diciendo, yo soy testigo, yo lo vi, yo oí esa voz. Amén. Tiene esa experiencia, pero note lo que dice ahora el versículo 19. Además de esa experiencia, tenemos también, ese también indica además de, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Si hay algo que es seguro es la palabra profética. Fíjese qué hace la palabra profética. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nuevamente, si uno se imaginase un camino de noche, está todo oscuro, y va con una antorcha. ¿Qué hace la antorcha? Le va alumbrando el camino. Otra forma de verlo es un lugar oscuro, el lugar santo. El lugar santo no tiene ventana, no tiene luz natural, nada, todo es cerrado. Lo único que hay allí para alumbrar es un candelero de 7 brazos, que significa la plenitud del Espíritu Santo, los 7 Espíritus de Dios. Y por lo tanto, ¿qué es lo que alumbra el lugar santo? El Espíritu. Todo lo oculto que hay allí, todo lo misterioso que hay ahí, el Espíritu lo revela. Eso es lo que significa. Y otra forma, que es lo que va a decir aquí el apóstol Pedro, hay algo que está oscuro, nuestro corazón. Hablar de la venida del Señor, de pronto uno dice, no sé, no entiendo, no sé cómo va a ser. Eso significa que no hay luz, ¿verdad? Si no sé, estoy en tinieblas, no refiriéndose a que uno todavía está en el mundo, no, pero en este tema que es profético, uno está en oscuridad, no sabe, ignora. Entonces tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Qué va haciendo? Le va guiando, le va alumbrando. Esto es como el día que va amaneciendo de a poco hasta que el día llega a ser pleno, hasta que el sol está en su cenit, donde lo alumbra todo. Entonces, es una cosa paulatina que va creciendo, se va desarrollando, entre más palabra de Dios va alumbrando. Dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿A dónde? ¿Dónde tiene que ser alumbrado? Entonces, ¿dónde está la oscuridad? ¿Qué hace que nuestro corazón ande en luz? La palabra profética. La palabra que me alumbre, que me hace ver lo que el mundo no puede ver. Jesucristo viene, el Señor viene. Amén. ¿Quiere justicia? El Señor viene. ¿Quiere paz? El Señor viene. Todas las cosas justas y buenas que podamos esperar están en Cristo Jesús. Entonces, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Siempre la profecía, cuando es genuina, puede ser examinada, y gracias al Señor que nos ha dado su palabra, tenemos la palabra para escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Lo he dicho otras veces, el valor que tiene lo que estamos viviendo es único, porque muchas generaciones han pasado que nunca tuvieron esta posibilidad de tener las Escrituras como hoy día las tenemos nosotros. Muchas generaciones, miles, millones de personas han pasado que nunca tuvieron la oportunidad de tener las Escrituras en un libro como hoy día las tenemos nosotros. Así que lo que hoy día nosotros tenemos debe valorar. No solamente tenemos hermanos que puedan predicar la palabra, pero tenemos la posibilidad de confirmarla leyendo las Escrituras. Bien. Luego dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lo que hemos enseñado acerca de los dones espirituales, entre ellos la profecía, no es uno el que decide cuándo, es el Señor el que cuando Él quiere abre el entendimiento, cuando Él quiere inspira, cuando Él quiere. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. La profecía tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces es importante ser lleno del Espíritu Santo? Porque allí es donde se da todo lo que es el campo profético. ¿Ven? La profecía no viene, trato de decir, en el sentido doctrinal. Tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Una vida puede ser creyente en el Señor Jesucristo, vivir todo lo que es la conducta, la enseñanza de conducirse como el Señor. Todo eso está muy bien, es básico, en ello está la salvación, perfecto. Pero sin el bautismo del Espíritu Santo estará ajeno a todo lo que es la profecía. Es una obra diferente del Señor. Por eso que el Señor decía a los discípulos, a los cuales les dijo, por ejemplo, vosotros ya estáis limpios. Vidas que fueron tratadas, perdonadas, limpiadas. Sin embargo, les digo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque viene el Consolador. Él os guiará a toda la verdad. Hay muchas cosas, dijo más, que tengo que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, el conocer la verdad plena, completa, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Y eso es mediante la palabra profética. La palabra profética que, como decir, entra a donde el hombre no puede entrar, la carne no puede entrar, está impedido, imposibilitado, pero el Espíritu sí. Y el Espíritu revela, muestra, abre el entendimiento. Vamos a ver, por ejemplo, que la visión es distinta a la revelación. Una persona puede tener una visión y no entender. Ve algo, tener visión, pero no entiende qué significa la visión, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más adelante, pero en Primera de Corintios, pero antes de cerrar este tema de la profecía misma, en el capítulo 13, conocido este capítulo 13 por hablar del amor, tenemos aquí dos versículos que nos van a complementar lo que les decía. Esto es escudriñar las Escrituras. Hemos visto Proverbios, hemos visto Salmos, hemos visto ahora al apóstol Pedro, y ahora vamos a ver al apóstol Pablo aportando otro elemento importante para discernir lo que es la profecía. Dice aquí en el versículo 2 del capítulo 13: y si tuviese profecía, esta es una suposición,
si tuviese profecía, a tal grado, a tal nivel de profecía, que dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Esa es la parte de la profecía. Si tuviese profecía y entendiese, por medio de la profecía viene el entendimiento de todos los misterios. La palabra ciencia es sinónimo de conocimiento, si llegara a tener todo el conocimiento. Todo eso por medio de la profecía. Si es entender todos los misterios, está hablando de toda la parte oculta. Por eso hablamos de el lugar santo, de ahí hacia adentro, el lugar santísimo, más profundo todavía. Entonces, ¿cómo poder entrar a ese lugar santo? ¿Cómo poder entrar a ese lugar donde está la plenitud del Espíritu? Donde todo lo que hay ahí es Espíritu. Entonces ya leíamos el Salmo 24, el requisito, el limpio de manos y puro de corazón. Esa es la generación de los que buscan a Dios. ¿Y qué significa tener profecía? Lo que estamos viendo aquí. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. A ese nivel de tener profecía, obviamente que el énfasis aquí es la importancia de tener amor. Pero no significa que lo demás no tiene importancia. Y el versículo 9, otro punto importante para entender la profecía. Dice, porque en parte conocemos y en parte, ¿qué profetizamos? Lo que no conocemos. ¿Qué se profetiza? En parte conocemos, la parte que conocemos, eso no se profetiza de lo que conocemos, se profetiza de lo que no conocemos, de lo que es oculto, de lo que es un misterio. ¿Es importante entonces la profecía? Sin duda. Sin duda. El apóstol Pablo en el capítulo 14, por ejemplo, dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, fíjese, más que sanidad, más que milagros, más que cualquier otra cosa, sobre todo que profetizar. ¿Qué es profetizar? Que me inspire el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me inspire y me dé palabra de eso, de las riquezas del Señor, de los misterios del Señor, me dé palabra para traerla a la iglesia. Pero ¿en quién ocurre eso? Salmo 24. ¿Quién entrará? ¿Amén? Amén. Bien, hablemos un poquito de la visión entonces. Visión. Palabras muy ligadas, profecía, visión, revelación. Palabras que están muy ligadas. Vamos primeramente al libro del profeta Joel. Aquí en el capítulo 2. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Derramamiento del Espíritu Santo
palabra cumplida el día de Pentecostés, citada literalmente por el apóstol Pedro, para explicar qué es lo que había sucedido allí. Esto es lo dicho por el profeta Joel, dijo Pedro. Derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, al venir el Espíritu Santo, entonces vendría la profecía, vendrían visiones, vendrían revelaciones del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué fue necesario que el creyente participe del Espíritu Santo, sea introducido en el Espíritu Santo? Para esta obra que el Señor hace con su iglesia. Cuando no hay conocimiento de esto, no hay entendimiento, no hay fe para creerlo, entonces pareciera que no es importante. Pero si el Señor lo dejó, si el Señor lo dio, ¿cómo va a carecer de importancia? El Señor nos ha dado esto para que le conozcamos. Dios es espíritu. Imposible conocerlo, vuelvo a decir, por medio del razonamiento humano. Dios no se da a conocer así. Dios se conoce por medio del Espíritu y por medio de la revelación. ¿Recuerdan ese pasaje que dice: nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre? Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera, lo dice enseñar. Se revela. El Hijo puede revelar al Padre. Y Él no dijo que eso era algo popular. Es aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El Hijo conoce quién es aquel que le sigue de verdad. Aquel que es esa generación que busca por rostro los Dios de Jacob. Volviendo a citar el Salmo 24. Entonces, veamos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No hay ninguna excepción. Si usted es creyente, el Señor lo quiere llenar de su espíritu. Es más que eso, debiera uno decir: me es necesario. Así le dijo el Señor a la mujer samaritana. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo que era necesario porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, ahí está, es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Por lo tanto, para el creyente debería ser una necesidad el experimentar todo lo que es esta obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dado, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo quiere llenarnos. Quiere que realmente seamos templo del Espíritu Santo. Que Él habite, que Él llene nuestro corazón, nuestra vida. Amén. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 17, pasaje que citamos recién. Si usted observa el último versículo del capítulo anterior, al 16, aquí es donde el Señor Jesús menciona, diciendo de esta manera: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vea, está hablando de su venida. Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De eso tomó Pedro para decir: en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no les hemos hablado siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto visión. Entonces, veamos capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie qué cosa. Y hay una visión. ¿Qué es una visión? Algo muy real, pero sobrenatural. El Señor les está mostrando una verdad. Y de seguro, esa verdad no la entendieron. A tal grado que cuando el Señor ya resucitó, ¿para qué decir antes? Ellos no esperaban que muriera en la cruz. Y ya resucitado, dice: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Aún estaban sin entendimiento. Una cosa es tener visión, otra cosa es tener revelación. La revelación que viene a entender las Escrituras para entender lo que Dios quiere decir. Entonces, fíjese, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así que les está... Yo no sé, yo me imagino que ante una visión de esa magnitud, todo lo que uno quisiera es llegar a donde están los otros apóstoles, o llegar a la casa, a la familia, y contarles tremenda experiencia que uno ha tenido. Imagínense eso, y de pronto el Señor le dice: no se lo digan a nadie. ¿Cómo les habrá costado quedarse, por un lado, impactados por lo que viene, y por otro lado, no pueden hablar? No se lo digan a nadie. Nosotros muchas veces pensamos que Dios necesita publicidad, y el Señor no necesita publicidad. Él sabe cómo llamar a cada uno. Él sabe cómo darse a conocer. Él sabe tratar a otro. Bueno, ahí hay una visión. Tenemos una visión. Veamos otro ejemplo que creo podría ayudar más todavía a ver la diferencia entre visión y revelación. Y esto es en el libro de Daniel, por favor. El libro de Daniel muestra varios ejemplos de visiones. Daniel, un vidente se le llamaba a los profetas. Y Daniel, constantemente el Señor le daba visiones. Aquí en el capítulo 2 del libro de Daniel, es bastante extenso el pasaje, abreviando un poquito, les quiero colocar en el contexto. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. El sueño lo dejó impactado, confundido, no entendía el sueño. Llamó a todos los sabios del reino y les demandó que le explicasen el sueño. Y entonces todos los sabios le dijeron: cuéntanos el sueño y te daremos la interpretación. Y el rey les dijo: no. Ustedes me tienen que decir que soñé y me dicen la interpretación. Ahí viene un tremendo problema. Le dice: pero no hay ningún sabio en ningún reino que pueda hacer eso. Dinos el sueño y te daremos la interpretación. No, ustedes me tienen que decir lo que soñé. Y luego me darán la interpretación. Y obviamente, y si no lo hace, muerte para todos. Hizo un decreto el rey, un edicto. Si no le daban la interpretación del sueño, muerte con todos los sabios del reino de Babilonia. Y dentro de los sabios estaba Daniel. Y estaban sus amigos, los demás hebreos, 3 más. Así que voy a leer desde aquí, por favor, versículo 16
del capítulo 2. Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue esa palabra, revelar, el secreto, algo oculto. Imagínense, lo soñó el rey Nabucodonosor y le fue revelado a Daniel. Dice, en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Vea, el rey había tenido visiones, pero no entendía nada. A lo que voy, se pueden tener visiones, lo que no implica que uno entienda por qué está viendo eso. ¿Y para qué fue necesario entonces la revelación, que es correr el velo del entendimiento, para llegar a entender qué es lo que Dios ha querido decir, sea con una profecía, con un sueño, con una visión como esta? El asunto es entender cuál es tu propósito. Dios no es Dios de confusión. Nunca el propósito de Dios será confundir. Cuando algo viene de Dios, Dios no quiere confundirlo. Si hay algo confuso, no es de Dios, simplemente rechaza. El Señor no confunde a nadie. Amén. Visiones, tus visiones. Y viene la interpretación, que no es lo que vamos a leer en este caso. En 2 de Corintios capítulo 12. Dice aquí el apóstol Pablo, argumentando acerca de la gracia que el Señor le ha dado, el ministerio que ha recibido el Señor. Dice en el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Si alguien puede entonces mostrar intimidad con el Señor, conocimiento del Señor, es porque ha experimentado. Esto no es, como le decía, ¿quién entrará? No es dado de una forma masiva. El Señor, por ejemplo, enseñando doctrina, sermón del monte, le enseñaba a todos sus discípulos. Pero la revelación, por ejemplo, tomó aparte a tres. Ni siquiera a los 12.
a 3. Para que vean que cuando el apóstol Pablo entonces dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, porque esto no es cualquiera. No es cualquiera. La obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren seguir al Señor a pesar de todo? ¿Cuántos quieren vencer adversidades? ¿Cuántos están dispuestos a padecer como Él padeció por causa del Señor? Entonces, verán que los muchos van quedando en el camino para que sean pocos los que alcancen esta intimidad con el Señor, esta cercanía con el Señor. Revelaciones, visiones, profecía, obra del Espíritu Santo. Está dado para todos nosotros. Y el Señor llama, síganme. Están las cosas terrenales que el Señor enseña y están las cosas celestiales que el Señor también enseña, que el Señor va dando a conocer. Ese seguir al Señor, recordará lo que dice Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Estas son las cosas de arriba. Señor, muéstrame. Hay algo muy precioso que usted puede leer en Apocalipsis 1 y Apocalipsis 4. Los primeros versículos del capítulo 4, y justamente lo que se repite allí, estando en el Espíritu. Es estar en el Espíritu del Señor. Todo el libro de Apocalipsis es revelado a un siervo que estaba en el Espíritu. De ahí podemos argumentar mucho más, pero por ahora el tiempo no nos da para alcanzar a entrar en ello, pero le digo, la obra del Espíritu es gloriosa. Muestra las cosas que nosotros no podemos ver. Nos lleva a intimidad con el Señor, a conocerle a Él tal como Él es y como lo hemos dicho, no por dogmas doctrinales, no por conceptos humanos, sino conocer a Dios tal como Él es. El Hijo lo quiere revelar, es lo que habíamos citado, ¿recuerdan? Mateo capítulo 12, 27. El Hijo lo quiere, ¿a quién el Hijo lo quiera revelar? Para ello entonces necesitamos seguir al Señor, seguirle con todo nuestro corazón. Amén. Si se ponen en pie, por favor. Orar al Señor, reconocer esta gran necesidad que tenemos de ser guiados por la fe. Ojalá esta palabra no la olvide. Sea esto como un desafío de fe. Podemos llegar. Amén. Podemos alcanzarlo. Si creemos en el Señor, al que cree, todo es posible. Exacto. Bendito el Señor. Al que cree, todo es posible. Bendito sea el Señor. No nos pide el Señor nuestra fuerza. No nos pide nuestro cansancio ni nada de eso. Él solamente nos pide, créeme. Cree y verás la gloria de Dios. Padre, bendito es tu nombre, Señor. Queremos darte gracias. Gracias porque por la palabra profética nos alumbras el camino. Señor, nos diriges, nos guías. Señor, esta palabra escrita, pero revelada por tu Espíritu Santo, Señor, es la que nos conduce para ir acercándonos más y más a ti, para ser hallados en Cristo Jesús, para tener esa entrada al lugar santísimo, por medio de la sangre del Cordero, por medio de ese lavamiento del corazón, Señor, teniendo un corazón limpio, Señor, con amor sincero, entrañable, no fingido. De esa manera, Señor, nos acercamos a ti para conocerte a ti cada día más, Señor, para conocer toda gracia, todo lo que tú has preparado para los que te aman, Señor, todos aquellos tesoros y riquezas que por tu Espíritu Santo podemos hoy día conocer. Muchas gracias queremos darte, Señor, por este tiempo en que tú nos has concedido
estar en tu presencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.